antes posible. Difunde material y capacita a tus trabajadores sobre el COVID-19, cómo detectarla y sobre todo cómo prevenirla. Juntos saldremos adelante. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está toda mi gente bonita, gente VIP en tu programa, como todos los martes y jueves que estamos aquí compartiendo con ustedes con mucha alegría, con mucho entusiasmo, esperando siempre el gran día para poder compartir con todos. Recuerden, estamos en la plataforma Al Aire, compartan, denle like, pongan su mensajito, dejen su saludito y nosotros con gusto les vamos a contestar. Estamos saliendo en la plataforma Al Aire, en YouTube y en todas las redes sociales. Recuerden que estamos en Facebook, en vivo, así que por favor compartan. Y bueno, el día de hoy tengo un programa, como siempre, VIP, como siempre debe de ser, con una invitada también VIP que me hizo el gran honor de permitirme entrar un poquitito en su mundo, en su casa. Recuerden que estamos enlazándonos por esto de la sana distancia, así que yo creo que se van a entretener mucho. No se lo pierdan. La invitada de hoy es Ana Lanz, Ana Cetina Lanz. Ella es psicóloga. Ella nos va a platicar sobre todo lo que pues acontece con nuestros niños. Recuerden que es psicóloga especialista en niños y vamos a platicar sobre cómo podemos manejar todo esto con nuestros niños en casa. Nuestros niños en contingencia, en esta cuarentena, es el programa del día de hoy VIP, así que no te lo pierdas, quédate con nosotros. Anita, bienvenida. Yo te digo Anita con mucho cariño porque te quiero muchísimo. Hola, ¿cómo estás? Muy bien, muy a gusto de que por fin pudimos coincidir. Así es, yo creo que algo incongruente, ¿no? Ahorita con la contingencia se nos complican las cosas y hay demasiado tiempo por hacer. Sí, pero siempre me pasa algo. Sí, la verdad muy nerviosa. He de confesar que es la primera vez cuando tú y yo estuvimos, me acuerdo, en el programa físicamente, ¿verdad? Se siente distinto, pero bueno, sí, es parte de la adaptación. Sí, porque ahorita, pues, benditas redes sociales, ahorita sí es cuando decimos que sirven para cosas positivas y cosas buenas, y estas son una de las cosas que nos hacen acercarnos a la gente que tanto queremos. Sabes que yo en particular te quiero mucho, Anita, siempre te lo he dicho, eres una reina, además eres una especialista, sí, te adoro, eres una especialista en niños, y eso me encanta leerte, me encanta ver todo lo que haces, cómo te preocupas por los niños, la pasión que tienes por ese trabajo. Bueno, para ti no es trabajo, obviamente, es algo que lo tienes así como en el corazón, se te nota en todo el empeño que pones en esto, y a mí me gustaría platicar contigo sobre esto que se está viviendo. Muchas personas creemos, me incluyo, que a veces los niños no se dan cuenta de lo que estamos viviendo, o no les queremos decir la verdad, les ocultamos cosas para que, bueno, ellos no van a entender, pero tú como especialista, como psicóloga, dime, ¿cómo debemos de hacer que nuestros niños entiendan lo que estamos viviendo en este momento? Pues la verdad es que sí es una situación difícil, ¿no? Si para nosotros es complicada, imagínate para ellos, ¿no? Que realmente sí son muy inteligentes en todos los aspectos, pero hay que manejar mucho la información que le damos a ellos, ¿no? Automáticamente veo muchas personas, incluyo a mis papás, a mis personas cercanas, que se preocupan mucho y están, como decía, no tomando, a ver, te voy a dar un pasito, no tomando actos responsables, ¿no? Sino teniendo conductas apocalípticas, o sea, de repente nos vamos a morir, sino como que tendemos a exagerar, vaya. Entonces, esto es muy importante cómo se le maneja a los niños, porque ya que ellos viven en el ambiente familiar y toda la información que tú le des, si nosotros como seres humanos ahorita nos encontramos con emociones muy diversas, ¿no? ¿Cómo la manejamos? Ellos, pues, obviamente están en un punto que tampoco saben. Y si mamá se altera, y si mamá o papá empieza a hablar y decir información que los puede alterar o causar más miedo o ansiedad, obviamente eso va a afectar mucho su salud emocional del niño, ¿no? Entonces, sí es importante, y aquí, como te decía anteriormente, anoté ciertos puntos para recomendar a los papás cómo manejar la información acerca de esta pandemia, que obviamente fue algo inesperado para ellos y tanto para nosotros, y que nos ha afectado, obviamente, a nivel laboral, a nivel personal, a nivel social, emocional, escolar. Entonces, todo es algo que sí está afectando a muchas personas en estos momentos. Claro, y cabe mencionar que los niños no están, ahora sí que
excepto esta situación, ¿no? Decir, no, ellos no están incluidos, también sienten, también se alteran, también se ponen nerviosos, también no sabe quién pasa. Entonces todo eso tenemos que saber cómo manejarlo, porque muchas veces, como bien lo acabas de decir, la falsa información o la desinformación que los padres a veces platicamos entre nosotros sin darnos cuenta que el niño escucha y es una esponjita y todo absorbe. Entonces el niño tal vez no diga nada, pero tú no sabes lo que el niño está sintiendo, esas emociones que no puede explicar. Así es. Y bueno, vamos a meternos un poquito en el coronavirus en niños, ¿no? ¿Cómo tú como papá puedes explicarle al niño algo realista, como decías tú? A veces pensamos porque es niño, ay, no se lo voy a decir, ¿no? Hablando de esta pandemia, hablando del duelo, hablando de una separación, ¿no? Como que los excluimos cuando en realidad le estamos haciendo tal vez un mal. ¿Por qué? Porque ellos se dan cuenta de todo, ¿eh? Y si no hay una explicación clara, lo que vamos a generar son emociones pues negativas y o sea, que se confunden, ¿no? Claro. Un tip que le voy a decir a los papás es que sí hay que manejar la información realista, pero de una manera muy sensata y muy segura. Los niños perciben toda esta parte. Hay que explicarles a los niños que es un virus, que es una enfermedad, así como hay la gripa, así como hay, entre otras enfermedades. Es una enfermedad que ahorita no esperábamos, nadie esperábamos, y por eso nos causa ciertos miedos, ¿no? Y cierta ansiedad, porque es algo que no sabemos cómo se actúa. Los científicos, como decía, están aprendiendo de esta enfermedad, entonces hay que esperar y tener paciencia. Bueno, otra cosa es explicarles que esta enfermedad no es muy grave en ciertas personas, es decir, los que ahorita son como que los puntos claves son los ancianos, los enfermos y los bebés, ¿no? Entonces ellos sí entran como en esa categoría, o a veces a generalizar. Ellos se lo crean o se lo adueñan y no, me va a pasar esto y lo otro. Hay que estar seguros de eso, decirles, hijo, es una enfermedad que ahorita es algo inesperado y bueno, está afectando más que nada a los ancianitos como tu abuelito, a los que están enfermos, a los bebés, que son los que pues tienen las defensas más bajas, ¿no? Entonces hay que cuidar igual mucho ahorita, darle vitamina C a todos, porque es importante igual, ¿no? O ya sabrá más en el cuidado. Bueno, explicarles que igual este virus o esta enfermedad se contagia por gotitas de saliva. Que estas gotitas de saliva que hacen se quedan en objetos o a veces en lugares donde cayeron. Y por eso es muy importante el lavado de manos siempre que agarremos algo, y por eso se generaliza y dice, ¿sabes qué? Lávate las manos, porque es una medida sanitaria que se está haciendo. Sí, es una medida sanitaria, pero siempre hay que explicarle por qué hay gotitas de saliva o a veces que no vemos, y así nos podemos cuidar y crear seguridad para ellos, ¿no? Para que sientan tranquilos y no haya como esta idea apocalíptica, que me encantó esa palabra. Me encantó esta palabra porque sí, en eso estamos cayendo. Como la del fin del mundo, ¿no? Exacto, de repente me ve mi papá muy despreocupada y le digo, no papá, no es que esté despreocupada, realmente estoy entendiendo la situación, que es una pandemia, es algo que se está generalizando, pero ¿qué hago yo si caigo en esta conducta? Me voy a estresar, me voy a tener ansiedad, ya sé qué medidas tengo que tomar, me estoy quedando en casa, estoy tomando las medidas de precaución, para que yo pueda cuidar y cuidar a los demás, ¿no? Y a veces esa información, entiendo que a veces los adultos, por cuestión de perder o el miedo a sus personas cercanas, pues tomen esas medidas, pero hay que estar muy seguro con ellos, con los niños, y crear este ambiente familiar, pues ahora sí que consciente de la situación. Bueno, ¿Qué tanto, lo que acabas de decir es tan cierto, pero qué tanto le puedes decir al niño? Por ejemplo, a mí me pasó, yo no sé si me alteré, ¿no? De que de repente mi nietecita, pues ya la viste que es muy vivaracha, tiene 4 años, entonces todo pregunta, todo dice, y yo traía su cubrebocas y no sé qué dijo, le dijo su mamá y le dijo ella, no te lo quites porque nos vamos a morir, contestó mi nieta. Y yo le dije, ¿quién te dijo eso? Mamá me lo dijo. Y yo le dije, oye, hija, no le digas que nos vamos a morir. Es que tengo que hablarle como es, mamá, que si no nos cuidamos. Y yo así como, pero no tan drástico, vamos a morir. Entonces me quedé así como que en esa idea de que si está bien que de repente les hablemos así, o somos demasiado fuertes al hablarles así. Exacto, y yo me empatizo mucho contigo porque igual tengo una sobrina, ¿no? Igual tiene como esos ataques de ansiedad, o escuchan, como tú dices, hay que manejar mucho la información y saber cómo hacerlo, porque ya le estás hablando de muerte.
Entonces, no le estás ya generando una realidad que a veces entiendo que por desesperación o por cuidarlos hacemos y decimos estas cosas, pero ahí ya estás provocando otra emoción de perder a alguien. Entonces, hay que cuidar la información, sí decirle que es una enfermedad que está y que podemos sentir mucho miedo todos, hasta ellos, porque es algo que no esperábamos, porque es algo que los científicos apenas están aprendiendo, van a haber soluciones, pero bueno, hay que tener mucha paciencia. ¿Qué nos resta por hacer a los niños? Explicarles, como te digo, este pequeño cuento que estoy sacando como frases, que decirle, puedes sentir miedo, es una enfermedad como todos que está llegando aquí, pero con los cuidados necesarios, como es lavarse las manos. ¿Por qué? Porque los bichitos son chiquitos y aunque tú no los veas, pues pueden estar en tus manos, ¿no? Por eso es importante eso que te dicen, quedarnos en casa ¿por qué? Porque en casa cuidamos esta parte y al salir al lugar, pues no sabemos, pues qué pueda pasar, ¿no? O quién ya tocó, etcétera. Entonces, por eso es importante explicarles el porqué de las cosas. Y bueno, como todo, evitar tocar la cara. Esos son como 3 tips que le pueden decir a los niños para que se sientan seguros. Porque es lo que estamos tomando todos para cuidarnos a nosotros y cuidar a los demás. Entonces, con estos 3 pequeños tips, decir, con esto vamos a estar seguros. ¿Pero qué hay que hacer? Hacerlo para que papá esté bien, mamá esté bien y tú estés bien. Entonces, no hay que abordarlos de información. De hecho, hay unos tips allá que voy a mencionar acerca de papás que cometemos el error de que el niño ve información del coronavirus. Entonces, se maneja la información para los adultos, no para los niños. Entonces, realmente los niños sí lo ven, pues se pueden adjudicar cosas o crear esta parte de miedo, y si no se les explica de manera adecuada, pues ya te imaginas, o sea, un mundo de emociones, y como no logran expresar a veces, entonces se les queda y ellos mismos como que crean sus ideas, ¿no? Entonces es lo que les perjudica a veces a ellos. Anita, un niño se puede estresar porque creemos que los niños no se estresan. Sí, entonces, sí, un niño sí, yo creo que ahora actualmente sí se puede estresar, o sea, realmente ahorita en esta situación escolar, si tú lo ves, ¿qué pasa? El método escolar cambia de repente. Para los niños es un cambio automático porque ya tenían una rutina. Entonces, que hay tarea para acá, que hay tarea para allá, que esto, y a veces hasta las mamás se estresan y eso ¿cómo se llama? Se los contagia a ellos. ¿Y qué pasa? ¿Se estresan? Pues ya me hiciste esto, ¿no, mamá? Pero es mi casa, pero esto y lo otro. Entonces, por eso sí es importante ahora, en la actualidad y en esta pandemia, sé que no hay muchos espacios, pero sí crear ambientes de apoyo para ellos, para que logren sacar esta parte de estrés, de ansiedad, como juegos, que he visto que muchas de mis amigas de repente crean juegos, y toda esta situación divertida, ¿no? Sí, tratar de que ellos liberen este estrés, porque al ver el clima familiar, y si no se maneja correctamente, pues ellos se adjudican y creas un nivel de estrés a nivel emocional. Y bueno, ya sabrás esta parte que... ¿Cómo sabes, Anita, que un niño está estresado? ¿Cómo te das cuenta que un niño está estresado? Fíjate que los niños en mi mayor parte de mi experiencia, no saben cómo expresar. Realmente llegan niños que es que se enoja y tira las cosas y me hace un desbarajuste. Los niños no obedece y me está gritoneando, ¿no? Porque realmente ellos no saben cómo expresar las cosas, sí. Tampoco nosotros, a veces nos dificulta. No, sí, es lo que te iba a decir, si los adultos no podemos, imagínate los niños. Exacto, ¿cómo lo puedes ver? No sé, tal vez en una conducta de cansancio, no una conducta de irritabilidad, como decir, a ver, mamá, ya me cansé de hacer tarea, ¿no? Déjame en paz, un ejemplo. Entonces, en esas conductas podemos como tratar de identificar, porque los niños son bien diversos. Cada niño depende cómo se manifieste, porque la palabra de todo psicólogo, Pili, va a ser depende, porque cada niño es distinto. Entonces, siento que en esas conductas, a veces irritabilidad, a veces puede pasar que lo veas como cansado, lo veas triste, a veces igual la tristeza es un sentimiento de que, que le pasa algo. Exactamente. Entonces hay que cuidar mucho. Nosotros conocemos a nuestros niños y ver sus comportamientos, ¿no? Si algo cambia, si algo te dice, tratar de entender esa parte. Yo creo que así puedes ver un niño, pero mayormente yo creo que irritable, que no quiere hacer nada, como que ya se cansó, como que no quiere obedecer. Estresado. Ajá, estoy estresado, o sea, déjame en paz. Es una manera de, vamos a hacer otra cosa, ¿no? Entonces, yo creo que es como que eso podemos tomar en cuenta. Muy bien, Anita. Bueno, otro punto que puedes decir a los papás, que cómo podemos
pues manejar todo lo que estamos viviendo con nuestros niños en casa. Bueno, un punto importante, y lo mencioné anteriormente, es eso de no dejar que los niños vean la información de la televisión, ya que este contenido no está dirigido a niños. No es un programa de Discovery Kids enseñando el COVID, es un programa de un noticiero que está poniendo noticias graves, que está poniendo noticias que a todos nos entristece y nos duele, y de repente ellos tienen abuelitos, tienen tías, tienen mamás, tienen papás, ¿no? Y de repente, como tú dices, esta información que a veces entienden los papás, entienden que los niños tomen las medidas de prevención, pero hay que saber cómo manejar esto, ¿no? O sea, realmente sí hago mucho hincapié en el decir, mi amor, hay 3 formas, quedarnos en casa. ¿Por qué? Porque aquí cuidamos todo, los alimentos, nos lavamos las manos, aquí es un lugar seguro. Entonces, al ir a otra parte, ¿qué pasa? Hay que entender que esos virus no los vemos, están muy chiquitos, entonces, por indicaciones del municipio, de la isla, de ciudad, hay que quedarnos por el momento en casa. Sin embargo, los científicos están ahí, están aprendiendo para que podamos entender un poquito más y, bueno, manejar ya la situación, ¿no? Por ejemplo, que no se toquen la cara porque es importante, porque son vías donde ellos pueden introducir si no nos damos cuenta, y, bueno, lavarnos bien las manos siempre, y es como que lo más recomendable que se le puede explicar al niño. Como papás, que se informe en una fuente fidedigna, porque ahorita está la situación de muchos medios de comunicación que de repente esto, y es un desbarajuste, ¿no? No sabemos hacia dónde ir. Es una desinformación total. Exacto, entonces que busquen una medida de información real y de ahí saquen sus puntos para poder explicarle al niño de manera consciente, ¿ok? Hay que hacerlo a los niños conscientes, pero no alarmarlos, porque eso pasa mucho de que de repente, y como el ejemplo, ¿no? Me dice, ya no saliste con cubrebocas, que no sé qué, y ¿qué te sacas? Te vas a morir, vas a matar a tu abuela, ¿no entiendes? Entonces, son situaciones que hay que sí explicarles y siendo conscientes, pero no alarmarlos, eso es importante, porque sí es... No llevarlos al extremo. No llevamos al extremo, exacto. Sé que es una pandemia y sé lo que conlleva esto y lo que muchos hemos perdido, y de verdad me pone triste el empatizar con las personas que desafortunadamente han perdido un ser querido. Yo sé que es una situación difícil, pero imagínate si seguimos con estas emociones negativas, ¿no? Pensamientos negativos, no vamos a lograr nada con nosotros mismos. Sí vamos a lograr pasarle a los niños nuestras emociones y enfermar todos en casa. Y enfermarnos, lo que le digo a mi familia, tú en esta búsqueda apocalíptica de las conductas, dije, ¿te va a pasar? Porque la mente es tan impresionante que si tú crees algo, lo creas, ¿no? Entonces, es muy importante eso. Lo vives. Dice que es muy importante que si el niño pregunta algo, se lo respondas de manera segura y correcta. Realmente ocultar la información a los niños es un error muy grave, porque ellos se dan cuenta de todo lo que están pasando. Son esponjas. Entonces, si hay la mala información, ellos se van a crear pensamientos o ideas que no son acorde a lo que estamos viviendo. Y bueno, y enseñarles, contestarles como que son cosas de adultos, ¿correcto? No, de hecho, mira, Billy, te comento que yo estoy tomando un diploma ahorita de terapia de juego, que la verdad me ha ayudado bastante en comprender más a los niños en esa manera. Entonces decían que a veces hasta la muerte, ¿no? Se lo tratamos de ocultar a los niños, o sea, no le hablamos de eso por miedo a que él sienta como lo está pasando ahorita con el coronavirus. Claro. Pero sí es importante para ellos saber qué está pasando. Créeme que son los niños con más resiliencia si les explica las cosas. Perdón que me guacharache, tengo tantas ideas en la cabeza. No te preocupes, yo entiendo. Me está mi ratoncito, Pile, aquí. Está dándole. Así es, pero no, a los niños sí hay que serlos conscientes, pero de la mejor manera, no con ideas o oraciones o palabras que pueden llegar a confundirlos y crear emociones negativas ahorita que sobre todo no tienen su vía de escape. Y ojo, se los dije a mis pacientes antes de irse, los niños van a estar irritables, con emociones disparadas. ¿Por qué? Porque es normal que la vida social, el descargue del fútbol, el descargue del ballet, el descargue de muchas cosas no lo tienen. Entonces, a veces, es que está irritable, me dicen. Y sí, es normal, le digo. Ahora sí que
terminando ya buscar sus vías de escape, regresar a la normalidad, pero pues hay que entenderlos igual a ellos, ¿no? Claro, es que, o sea, vamos por puntos, Anita. Si nosotros como adultos, ¿cómo nos ponemos? Que podemos tal vez de repente, pues tener así pues el desenfreno, ¿no? De todo lo que estamos viviendo, de que de repente pues nos salimos al súper por lo menos, o que por lo menos platicamos con alguien, o hacemos esto que yo hago contigo. Nos estresamos, nos sentimos atrapados en todo. Imagínate ellos que están más atrapados que nosotros, queremos que no sientan nada, si no son muebles, no son objetos. Tenemos que entender que sienten, piensan y quieren saber también, pero como bien dice, la falta de a veces de comunicación de los padres, por no saber cómo comunicarse. Muchas veces los papás no sabemos cómo comunicarnos, sabemos que no traemos un instructivo pegadito diciendo cómo vamos a ser papás, entonces creemos muchas veces que decírselos de forma drástica es que los enseñas a vivir, no decírselos es que los proteges, entonces ni uno ni otro, hay que ser como que intermedio, ¿no? Yo creo que todas las acciones que hacemos, tanto yo les refuerzo mucho a los papás, las consecuencias que les ponemos, tanto esa situación que está pasando, hay que explicarles, porque los niños no son robots, no son, son seres humanos que tienen emociones. Entonces, yo tengo una sobrina que es que sí, quiero jugar, ¿no? Y mi hermana pues sí toma el punto de, no, es que está, oye, explícaselo. O sea, si no se lo explicas, ella no va a entender y te lo va a tomar a mal. Entonces, si manejamos esta información y ellos entienden el porqué de las cosas, van a comprender mejor, entonces van a decir, bueno, va, ok, ya entendí. Pero claro, si se lo manejamos a nuestra información y porque queremos hacerlo, pues sí podemos mandar en su cerebrito mensajes negativos o mensajes contradictorios o mensajes de confusión. Entonces sí hay que, como tú dices, sí ser conscientes, pero de una manera segura y con la información adecuada. Pues ahí está ese mensaje es para los papás que nos están viendo, que dejen su mensajito, alguna pregunta que tengan, claro, le pueden preguntar aquí a nuestra psicóloga experta en niños. Ella siempre con mucho amor trata de trabajar y de manejar estos temas. Así que vamos rápidamente a una pausa, Anita, y regresamos. Recuerden que estamos en su programa VIP en la plataforma Al Aire. No se vayan, no nos tardamos, es un minutito nada más. Vamos a una pausa, regresamos. Desinfección de oficinas. Para reducir el riesgo de contagio de COVID-19 en tu centro de trabajo, mantén siempre la sana distancia entre tus compañeros de oficina. Prioriza las reuniones a través de videoconferencias por internet. Lávate las manos frecuentemente al llegar al trabajo, antes y después de comer e ir al baño. Limpia y desinfecta diariamente las superficies de tu trabajo, los objetos de uso común como teléfonos, manijas, barandales, brazos de las sillas, así como tus equipos electrónicos y herramientas de trabajo como teclados, computadoras, plumas, lápices, celular, llaves y todo lo que toques habitualmente durante la jornada. Puedes usar cualquier desinfectante doméstico o disolver una cucharada de cloro en 1 litro de agua. Abre puertas y ventanas para que entre el sol lo más posible. Difunde material y capacita a tus trabajadores sobre el COVID-19, cómo detectarla y sobre todo cómo prevenirla. Juntos saldremos adelante. Ya regresamos, estamos aquí en tu programa VIP. Gracias por estar con nosotros, por continuar con nosotros, por compartir, por dejar mensajitos por ahí que están dejando mensajitos. Muchísimas gracias, un beso a toda esa gente VIP que nos está viendo y que está disfrutando y aprendiendo de esta plática con esta invitada de lujo, mi invitada VIP, Anita Cetina Lanz, que ella es una psicóloga en niños y nos está platicando todo lo que podemos saber y conocer acerca de este momento que estamos viviendo. Anita, yo te decía, yo tengo obviamente a mi niño en casa, mi niño pues ya va así como que de niño a grande, y eso es como la adolescencia. Sí, como que estoy peleando con dos tipos de carácter diferentes. Eso pasa a las mamás, ¿verdad? Sí. Es una etapa difícil, me imagino, igual para ustedes, ¿no? Ver crecer simbólicamente, ¿no? Pasar la niñez, a la adolescencia, al adulto joven, decisiones. Exacto. Y fíjate, por ejemplo, tú que me conoces, sabes que tengo dos hijos más adultos, ya soy abuela. Entonces, el hecho de que mis hijos, pues, crecí con ellos cuando yo fui mamá muy joven, luego de repente, después de muchos años, tengo a Raquita que tiene 13, ahorita en la actualidad,
Y yo, pues obviamente ya en la edad que tengo, ya no tengo la misma edad que cuando tenía la edad de cuando estaba con nosotros más grandes. Mi edad ya sí que le digo, no sé si es tu adolescencia o mi menopausia, pero choca. Como que no es buena combinación. Como que no está muy buena nuestra combinación y el encierro nos está acabando. Ay, sí. Te digo, imagínate, si para nosotros es difícil, para ellos que tenían una vida rutinaria con esas expresiones de emociones en diferentes actividades en la tarde, imagínate, o sea, son una bomba ahorita en casa. Los niños, adultos, adolescentes, todos estamos en esa situación. Todo, hasta las mascotas. Ah, sí, sí. Aunque ellas están exentas, dicen, ellas son las más, dicen en los medios que el coronavirus no llega a animales, es lo que pude entender. Bueno, ya hubo, a los gatos son los que están contagiando. Sí, por ahí hubo una noticia y ya se está cuidando esto, pero bueno, no vamos a hablar de mascotas ahorita, hablemos de los... No, sí, y a ver, y me comentabas acerca de tu hijo, a ver, ¿qué pasa? Por ejemplo, los cambios, ¿no? de humor, por ejemplo, digo, tiene 13 años, de repente es muy niño y de repente como que se quiere brincar adulto y de repente como que exploto yo, porque digo, a ver, o eres esto o eres esto. Es como, yo soy hija y a veces utilizamos eso cuando nos conviene. No, ¿sabes qué pasa? Es esta madurez emocional tal vez que él quiere tener, pero como que aún le cuesta, pero está en esa transición de las decisiones, ¿no? Pero digo, la madurez emocional creo que a todos nos cuesta trabajo pasar de una etapa a otra y bueno, es cuestión de ir adaptándonos a nuestra vida, ¿no? Futura. ¿Cómo le explicas a un adolescente eso? Porque los adolescentes pues quieren irse a, como tú dices, sus actividades de la tarde, de tener ya empieza a tener amiguitas, ya cine. Entonces, ¿cómo le explicas o cómo le haces entender y cómo lo contienes que no explote y al mismo tiempo explotes tú? ¿En relación al coronavirus? Sí, claro. Mira, pues es que yo lo que practico mucho con mis niños y esos son actos responsables. Los niños son capaces de decidir lo que ellos decidan porque le estamos enseñando, al menos yo como psicóloga, de ser personas responsables, ¿no? A los niños siempre manejo mucho las consecuencias, tanto a los adolescentes que he tenido. Le digo, mira, yo no soy quien, soy tu psicóloga, tu amiga, pero tú vas a tomar tus decisiones y sí platico mucho de las consecuencias, es decir, ok, entiendo esta parte de que tú te sientas ansioso, que extrañes esta parte de salir, de estar con las amigas, de esa parte social. Desafortunadamente nadie esperaba esto y estamos tras esta situación. Pero ahora sí que hay consecuencias que te tengo que alertar. ¿Qué consecuencias hay? Estas que están sucediendo. Entonces, si tú decides, no sé, salir a jugar y te pase eso, ahora sí que, aunque a mí me duela como mamá, va a ser tu responsabilidad y tu consecuencia. Es decir, yo me encargo de explicarte a ti las consecuencias que tienes sobre tus actos, pero tú ya eres un adulto responsable o un adolescente responsable. Digo, obviamente siempre guiándolos y estando al pendiente, claro, pero yo enfoco mucho en eso a mis niños porque es una forma de explicarles y educarlos que en la vida futura ellos van a tomar decisiones. Entonces, claro, si se les maneja así, pues ellos van a aprender sobre esto, ¿no? Obviamente si es una consecuencia mala no les va a gustar, pero aprenden que la siguiente, por autocontrol de ellos, van a decir, bueno, pues no lo voy a experimentar porque ya sé qué pasa. Pero claro, sí, yo creo que los adolescentes son los que más nos entienden en esta situación que está pasando porque son más conscientes de cerca de esto, de la pandemia y del coronavirus, y los adultos son los que más comprendemos, ¿no? Y sí, sé que puedo entender que tiempo de ocio cuando estaban acostumbrados a otra cosa, pero bueno, afortunadamente ellos tienen WhatsApp, tienen Facebook, tienen otras cosas que mantienen en contacto y hay otras redes de apoyo como nosotras que estamos ahorita y dando nuestro granito de arena, donde puedes tener esta parte social sin necesidad de salir porque ahora es algo que se tiene que hacer no solo en Cozumel, sino en todos los lugares, ¿no? Entonces, tomando este punto, Anita, que acabas de decir, de que ellos tienen, por ejemplo, el WhatsApp, el Xbox, las redes sociales, no es demasiado ocio, tiempo de ocio, estar siempre metidos los jóvenes
yo, por ejemplo, a Rafa sí se lo controlo mucho, porque siento que es demasiado tiempo cuando pueden aprovechar el tiempo en otras cosas. Sabemos que todos queremos de repente, pues, a mí me pasa, no estar en la web y en el teléfono y estar mensajeando, sí, a todos, pero también sé que pues que tenemos también que tener cosas pues que nos hagan crecer, que nos nutran y que nos hagan no quedarnos en esto, ¿no? Como vegetales, como plantas. Pues mira, yo ahorita, por ejemplo, la recomendación que yo doy a los papás con los niños, con los adolescentes y todo, es que ahorita sé que son tiempos difíciles, pero pero podemos crear tiempos de calidad con los niños, aprovechar este tiempo que vemos negativo, pero es muy positivo en ese aspecto. Sí, a los niños ahorita es más el tiempo en estar en el celular porque no hay nada que hacer, se podría decir así. Está la escuela, es algo que se quiere como implementar en casa, ¿no? Lo online, las tareas y todo, para tratar de mantener ese ritmo que ellos tenían, ¿no? Yo creo, y el consejo que le doy a los papás es de que hagan a los niños responsables en esta cuarentena. Es decir, a los niños, por ejemplo, lávame este vaso, etcétera, entonces en la tarde vas a tener 2 horas de celular, un ejemplo. O media hora, ahora sí que cada padre pone sus reglas, ¿no? Pero sí hacer niños, aunque vemos que hay mucho tiempo de ocio, esos trabajos de casa, ¿no? Que ellos aporten algo para que puedan tener una consecuencia positiva. Entonces, así nos ayudamos todos y, bueno, creamos menos tiempo del celular y, bueno, estamos más con ellos, ¿no? Aprendiéndolos, enseñándoles en estas cosas. Entonces, creo que es importante esa parte ahorita en cuarentena. Fíjate que entonces no voy tan mal, Anita, déjame ver. No voy tan mal, porque sí lo pongo a hacer tareas en la casa, luego le digo, ¿quieres jugar Xbox? Vas a tener chance de jugar Xbox las horas que me leas y que me hagas una escritura de lo que hayas comprendido de tu lectura. Quiero tu escritura bonita, sin falta de ortografía, o sea, esa es la parte que me gusta aportar en mi hijo, ¿no? Que entienda que no todo es diversión y ocio y que no todo es estar en la cama ahí abanicándose, ¿no? Entonces, esa parte la he implementado, me ha funcionado, pero de repente, a veces él cuando está así, todas las mamás no son así como tú dices. ¿Cómo son las mamás? No, y realmente esto igual las redes sociales y ahorita estar metido es algo normal, o sea, en el sentido entre comillas, ¿no? Porque pues hay tiempo de qué hacer. Obviamente con los niños hay que cuidar mucho qué información se le maneja, porque ahorita pues YouTube, o sea, tratar de que la página en que entre, que hay Google Kids, si no me equivoco, hay YouTube Kids, o sea, tratar de que los niños tengan ese nutriente, ¿no?, educativo en los programas que ven, eso es muy importante ahorita. Y bueno, yo creo que igual cuidar mucho el tiempo ayuda mucho a la visión y que podemos durar más tiempo. Y bueno, yo creo que manejando esto de actos responsables, consecuencias positivas, eso puede ayudar muchísimo en casa, en relación igual ahorita en la tarea que manejan. Me encantó eso, actos responsables, consecuencias positivas, eso está genial. Exactamente. Está genial, no, y está muy padre, ¿no? Sí, me gusta, porque entonces como que el papá agarra el concepto de, bueno, sí tienes razón, entonces no tiene por qué verse como que estás castigado, sino que tienes que hacer cosas pues responsables para que tengas algo que te guste a ti hacer o disfrutar. No, y aparte, yo les menciono mucho a los papás, el nombre castigo a mí no me gusta, porque el castigo es de la época cavernícola, no sé, lo llevo muy lejos, ¿no? ¿Por qué? Porque el castigo actualmente era de degollar y toda esta situación, ¿no? Y a los niños les dejas algo como, un castigo es algo malo, ¿no? No, realmente, en vez de castigo, llámenle consecuencia negativa, es decir, si tú no haces algo, pues vas a tener una consecuencia que no te va a gustar. Entonces, así va a ser al final de día, en tu trabajo, en tu escuela, y así los enseñamos a ser niños responsables de las acciones que realizan. Entonces, digo, es algo que se puede manejar ahorita en casa. Yo le decía a una mamá, cómprale una tiendita, le decía, cómprale sabritas si tú quieres, refresco, obviamente que no sea constante, pero bueno, cúmpleme con esto, ¿no? Haces tu esfuerzo y yo lo que estoy revalorando es el esfuerzo que haces. Entonces, ¿qué mereces? Una papita. Y para un niño es, wow, ¿no? Me gané un premio. Entonces, estas cosas favorecen, como tú dices, actos responsables. Y ellos empiezan a sentirse y a hacerse más responsables maduramente hablando. Claro, y saben que esto es
parte del camino de su vida y que sí va a suceder conforme vayan creciendo y conforme actividades que vayan teniendo. Exactamente, y créeme que me ha funcionado y en mi experiencia laboral me han llegado niños que no tienen esta madurez y manejando este tipo de acciones con la empatía, con el entendimiento de cada uno de ellos. He forjado niños maduramente emocionales y me encanta ya el ser consciente ellos mismos de, no, psicóloga, hice la tarea y me siento muy orgulloso y ya soy un niño grande, ¿no? Entonces, esta situación que forja niños responsables y más seguros. Entonces, claro, sí, un consejo muy personal a las mamás, si se le aplica una consecuencia negativa o positiva, siempre explicarles el por qué, tanto igual a los adolescentes, porque siento que es todo, ¿no? Siempre que haya algo hay que tener una explicación, como ahorita con el coronavirus, para que no hayan emociones que no queremos mandar, porque a veces como papás eso nos pasa, lo hacemos porque debemos o porque creemos que es lo mejor, pero estamos dando un mensaje contradictorio a lo que queremos decir, entonces hay que manejar mucho ese tipo de información para que ellos no lo sientan, ay, es que mi mamá no me quiere, porque son dobles mensajes. Entonces es un tip que sí, tómelo en cuenta. Sí, eso lo acabas de decir que luego, sí, claro que nos están viendo. Eso acabas de decir que luego les damos otra información o información incorrecta, decimos una cosa y hacemos otra. ¿Qué tanto es importante, Anita, para los niños el ejemplo de los papás? Porque nos ponemos a decirles muchísimas cosas, pero el ejemplo está, pero mira, por los suelos. No, yo creo que los niños, sus superhéroes son los papás. Entonces, realmente me he encontrado con adultos que me dicen, es que ahora entiendo, ¿no? Es que esta situación lo he hecho porque mi papá tal. Y a veces yo como hija, a veces adopto y digo, estos comportamientos, ay, mira, es que así es mi papá, así es mi mamá, ¿no? Entonces, como niños sí hay que ser una mejor persona o tratar de cuidar estas cosas como tú dices. Yo entiendo que los papás se enojen, entiendo que los papás se pongan tristes, pero eso, como le digo a los papás, hay que mantenerlo entre nosotros porque los niños lo ven y son mensajes que a ellos igual les duele, ¿no? Entonces, claro, por eso todo lo que hagamos hay que hacerlo con precaución y no dando dobles mensajes, porque el niño siente y su mamá es su mamá y lo que sienta su mamá es, y lo que sea su mamá es lo que él va a aprender, ¿no? Como de los parejas a veces que son inestables, el niño está viendo cómo se forja una pareja. Y va a creer que así es una pareja. Exacto, y luego creas adultos que a veces aguantan eso porque así crecieron. O sea, así es su idea de pareja y aguantan muchos abusos y aguantan muchas cosas porque así mamá y papá o mamá y pareja se relacionaban. Entonces, sí hay que cuidar, como tú dices, mucho el ejemplo que le damos a los niños porque ellos sí lo adquieren de grande y de repente, es que papá, ¿por qué me dices que no fumes? Si tú fumabas, yo te veía fumar. Entonces ahí como que entramos en, ¡ay! ¿No? Pues tienes razón. Sí, claro. ¿Qué le digo? Sí, es que, y muchas veces, como papás, ya sabes, que tu papá y tu mamá siempre tienen la razón, y yo lo hablo porque soy mamá. Entonces, de repente, sí te pones en ese plan de que a mí no me tienes por qué juzgar, yo hago lo que yo quiera con mi vida y tú tienes que obedecerme. Entonces, así como que el niño así como que, a ver, ¿de qué me estás hablando? Porque ahorita los niños no son como antes. No. El niño viene evolucionado completamente. Ya el niño ya no se queda callado. Antes te volteaban a ver los papás y te quedas callado y temblabas. Ahorita ya no te volteas a ver y dices, ¿qué me ves? Sí, y tienes razón, yo tengo una sobrina igualita a mí, la amo y al mismo tiempo nos amamos de un amor apache, ¿no? Porque realmente los niños, yo recuerdo que era una niña en ese tiempo muy pasiva, muy sí mamá, sí maestra, sí lo otro, ¿no? Ahorita los niños vienen, mamá, es que no me gusta esto. Es que la maestra lo otro, ¿no? Ahorita los niños tienen el control y bueno, es evidente que todos los tiempos cambian y hay que adaptarnos a eso, ¿no? Pero claro, te digo, sí nos encontramos los papás mucho en controversia porque somos adultos, algunos niños son adultos y es pelear contra un niño inteligente que ya me está dando la vuelta. Y ¿sí? Sí hay que cuidar mucho, como tú dices, eso, ¿cómo te lo digo? Sin esta parte de autoridad, yo mando y tú no, porque es como devaluar igual al niño, es como tu punto no es importante. Digo, son cosas que hay que saber cómo abordarlas, ¿no? Claro, cómo manejar esos temas y cómo hablar y más que nada comunicarnos con ellos, porque sí es a veces un poquito complicado, más que nada cuando se ponen a preguntar, ¿y por qué? ¿Y por qué? Sí. ¿Y por qué? Y es el por qué no termina. No, y hay una etapa que lo hacen muy seguida y eso es muy normal y entonces los papás como se desesperan, es que me pregunta por todo. Es que es una etapa,
según Freud, es una etapa. hay que aguantar un poquito y sí responderles, porque como aquí decía el coronavirus, o sea, esa información que decía, hay que estar muy pendiente de las preguntas que te dicen, porque esas preguntas, allá detrás hay miedo, hay ansiedad, hay confusión, entonces hay que saber cómo abordar cada punto de esto, ¿no? Y más en una separación, en una muerte, etcétera. Y bueno, por eso amo la psicología, ¿no? Porque logro entender al niño y transmitirle esa información que a veces, como tú dices, no es que sean malos los papás, sino que a veces no sabemos cómo y es algo normal, ¿no? A veces yo con mi sobrina trato de hacerlo, pero dices, o sea, sí es difícil, entonces hay que ser muy conscientes primero, nosotros creo que autorreflexionar acerca de lo que vamos a decir y luego ya como una tarea, ok, ya va, siéntate y vamos a platicar, pero ya de una manera consciente. Claro, porque sí nos desesperamos mucho en querer, como tú decías hace rato, ¿no? Tengo tanta información que se la quiero decir y no quiero que se me pase nada. Muchas veces a las mamás eso nos pasa. A mí me pasa que le quiero decir tantas cosas y quiero que nada se me escape y que quisiera protegerlo para que no sucedieran cosas, pero luego después también digo, pues yo tengo que decirle y ya está en él si quiere hacer las cosas, ¿no? O a mis hijos adultos, pues también toman decisiones, ya tomaron decisiones, ya son papás, entonces dices, pues tienes que aprenderlos a soltar de repente, porque nos pasamos en ese tiempo de, no te vas a caer, no hagas esto, no, pero nos pasamos nada más metiéndoles miedo de todo lo que van a hacer. Exacto, y digo, sí es entendible y sí se les puede decir de otra manera, es decir, no causando como igual el tono de voz, ¿no? Es que no lo hagas nada. Entonces, ese tono de voz igual causa miedo. Entonces, si se lo decimos los 3 pasos que ya habíamos comentado de manera segura, ellos van a entender perfectamente, sin necesidad de crear más ansiedad, más miedo, que es normal que ellos lo sientan porque es una situación que que nos afecta a nosotros y como si ven noticias y todo, es una bomba que se va creando, ¿no? Entonces sí es importante como papás encontrar el medio, buscar un espacio, si no lo han hecho, porque es importante ahorita que continúa explicarle, tenemos derecho a, bueno, ya escuché, bueno, voy a comentárselo de manera efectiva y ir quitando esos miedos que tienen ellos, esas emociones que a veces son irracionales, porque hay algo racional y pensamientos racionales y pensamientos irracionales que no tienen lógica. Entonces eso hace que el niño gire y como aunado no saben expresar, entonces imagínense adentro de su cuerpecito, de su mente, cuántos pensamientos y emociones deben tener. Sí, claro, que no saben, como bien dices, expresar. Vamos rápidamente a otra pausa, Anita, no nos tardamos, vamos a seguir en esta plática, está buenísima la plática con la Anita Cetina Lanza, ella es psicóloga. No se vayan, seguimos en su programa VIP en la plataforma Al Aire. Vamos y regresamos. Si tienes fiebre superior a 38 grados, malestar general y sospechas que padeces COVID-19, llama al 800-832-9198 o al 911 para recibir atención médica y puedas superar la enfermedad en tu casa con las medidas de seguridad para tu familia. Solo si además tienes dificultad para respirar, acude a tu hospital más cercano. No te expongas ni expongas a los demás. Juntos saldremos adelante. Estamos de regreso aquí en tu programa VIP, en la plataforma Al Aire. Te agradezco de verdad que estés conmigo, que estés compartiendo, que estén obviamente escuchando esta plática tan interesante sobre cómo nuestros niños en esta contingencia se sienten, cómo podemos tratarlos, tips para llevarnos mejor con ellos, para comunicarnos. Muchas veces creemos que ellos no sienten o no tienen esta capacidad de entender lo que estamos viviendo, pero si nosotros aprendemos a decirle las cosas y a explicárselas de acuerdo a su edad, ellos son muy inteligentes y van a entender, incluso nos pueden enseñar muchísimo más
de lo que muchas veces creemos o aceptamos como padres. Anita, seguimos contigo. Gracias por continuar aquí en VIP. Ay, no, para nada, ha sido una tarde agradable y como dice, dejar nuestro granito de arena, ¿no? Los psicólogos ahorita yo creo que en esta temporada, como en todos y como a todas las personas, pues nos afecta mucho esta parte, ¿no? Entonces sí, es importante para mí cuando me dijiste dejar este granito de arena, porque sé que hay muchas emociones con los niños, sé que a veces los papás a veces preguntan cómo lo manejo y entonces esta información qué bueno que llega a diferentes hogares. Claro, y además, ¿sabes qué, Anita? Que también hacerles entender a los papás que la parte del psicólogo no es porque el niño tenga algún problema, sino todos la necesitamos siempre como una guía, como algo que nos va a ayudar y nos va a reforzar nuestro carácter, nuestro ser y lo que somos, que no, muchas veces nos negamos por la ignorancia de conocer realmente lo que es la psicología, a no aceptar la ayuda de un profesional. Y eso es muy triste, Billy, porque realmente tenemos la idea de que psicólogo es de locos. Aún existe, de verdad, aunque sea el 2020, aún existe esa idea de que el psicólogo es de locos. Y no, realmente el psicólogo es, si lo pones a ver como simbólicamente, una bola de estambre que a veces tenemos los seres humanos y no sabemos cómo ir jalándole e ir arreglando nuestras cosas, nuestra solución de problemas, nuestras estrategias que a veces no funcionan y no somos conscientes. Entonces el psicólogo lo que ayuda tanto al niño, porque he tenido niños como papás, a comunicarse, a entenderse, con el adolescente igual. Entonces tomen esta herramienta a nivel personal de crecimiento, porque todos, como decía, todos tenemos un duelo, un ejemplo de separación, todos tenemos un duelo de muerte, todos a veces no sabemos cómo manejar por el miedo a ciertas cosas, un rompimiento de pareja, los niños pues si llegan como emociones de pegar, de lastimar, de enojarse, que no son adecuadas, entonces los papás los juzgan y no entienden más a profundidad qué hay dentro de él que hace que él sea así, ¿no? O que lo demuestre de esa manera. Entonces, el psicólogo hay que tomarlo como una vía, una herramienta, ¿no? Una herramienta donde todo ser humano debe de ir a introyectarse. Te digo, yo como hija, siendo psicóloga y teniendo esta fortuna de tener ciertas cosas, darme cuenta que mi infancia me marcó mucho en mi adultez. Entonces, si yo hubiera dicho, si hubiera hecho esto y si mi papá me hubiera llevado al psicólogo, tal vez las estrategias que hubieran funcionado conmigo hubieran sido distintas y yo hubiera podido ser un poquito más como yo hubiera querido ser en ese instante, ¿no? Entonces, sí, me encanta la infancia porque la ataco de raíz, intento que estos niños crezcan con más expresiones, con más soluciones, siendo más responsables, siendo más conscientes y no lleguen a una adolescencia, a una adultez que no se expliquen en ocasiones. Claro, y yo admiro mucho, de verdad, Pili, a los papás que llegan a mi consultorio porque no es fácil. Y yo se lo digo a tanto adolescente como el niño, no es fácil para a un psicólogo y abrirse por completo y con el alma. Pero los psicólogos tenemos una ética de confidencialidad y es la que manejamos y nos agrada mucho eso. Entonces, como tú dices, ya quitarnos la idea de que el psicólogo es para locos. Y no me gustan locos, pero los que trabajan personas con pérdida de una realidad son los psiquiatras, no son los psicólogos. Exacto. Entonces, los psicólogos, ¿qué es lo que nos encargamos? Si vemos alguna situación que se nos note extraño, los mandamos, canalizamos automáticamente a eso y realmente somos personas nada más queriendo ayudar a desenredar ese enjambre, ¿no? Ese que está en la cabecita, ¿no? Esa bolita de hilos, como bien decías, porque son tantas ideas y tantas cosas que muchas veces no nos ponemos a pensar. Lo que tú dices es tan cierto, porque nos cuesta mucho, y sí es cierto, hay que reconocer el valor cuando los papás aceptan que se necesita una ayuda profesional, porque normalmente no lo aceptamos, somos tan egocéntricos, tan dados a decir, no, si todo está bien, a mí me daban con la chancla y mira, estoy sano. Y no es cierto, seamos conscientes y seamos responsables de que no es la mejor forma, que sí los niños se tienen que reprender, pero hay que aprender también a reprenderlos, que no se tienen por qué tratar como se sabe que fuimos tratados, porque también a mí me tocó la época de eso, de la chancla. No estoy mal, pero sí mi niño interior quedó dañado. Entonces yo sí entendí a mi edad adulta que mi niño interior estaba lastimado y que tenía que rescatarlo. Entonces, ¿por qué no
hacer que nuestros niños no lleguen con ese niño interior lastimado para que no sean adultos que tengan que corregirse. Es más fácil que un niño crezca bien a componer un adulto. Exacto, y que no es imposible igual modificar, porque claro, un adulto y siendo más consciente de las conductas que él está haciendo, pero como digo siempre, prevenir es mejor, ¿no? Entonces yo por eso me encanta atender niños, algo que soy psicóloga, muchos me dicen, es que eres especialista, no tengo algo especialista ni soy psicóloga que tiene un amor por los niños y que aquí se me ha adoptado mucho psicóloga de niños ya. Sí, yo cuando fui psicóloga yo pienso en ti. De entendimiento, ¿no? Y pues es algo que no hay que descartar, si vemos alguna situación de separación o algún tema, hay que estar pendientes y somos profesionales para eso, para ayudarlos a los papás como a los niños, porque sabemos que nadie es perfecto, ni un adolescente es perfecto, ni nosotros intentamos darle, o sea, ni un psicólogo a veces, como tú decías, ¿no? Es que pensamos que los psicólogos están exentos en esta pandemia. No, los psicólogos también somos seres humanos que tenemos nuestras vidas, nuestras estrategias, pero igual sentimos. Entonces, esas experiencias que a nosotros tenemos nos ayuda igual a crecer y ayudar a demás personas, ¿no? Entonces, eso es importante, Pili, como tú decías, ayudar y consultar con un psicólogo. Claro, y es que lo importante de que nuestros niños vayan al psicólogo es que nos ayudan a nosotros como papás a ser mejores seres humanos y mejores papás también. Eso también es muy importante, que no nos damos cuenta que es como que un doble tiro ahí. Tiras al niño, pero el niño con el niño tienes que aprender, va de la mano. Y hablando de esta, y te voy a dejar un ejemplo claro, y lo manejo mucho con los papás a veces que llegan. O sea, si te pones a ver el estilo antes autoritario, como tú decías, y vi unas imágenes recientemente de que, ay, sí, me pegaron con la chancla y no pasó nada, y a mí mi mamá me mandaba a mi cuarto y yo superé. No, son niños, como tú dices, que tienen algún tipo de daño en relación a, por ejemplo, el estilo autoritario de antes, de que, ¿y por qué haces esto? Y no te daban explicación, era la chancla o la manita o la nalgadita, ¿no? ¿Qué creas en ese niño? Inseguridad. Entonces, es lo que pasa a veces, que no nos damos cuenta es que nuestro estilo de crianza está afectando a niños y a veces el tener esta errónea idea, ¿no? De no asistir a un psicólogo para poder entenderlos, para poder crear estrategias efectivas y crear que es para locos, no es verdad, es para organizar nuestras emociones y ser conscientes que a veces como seres humanos no somos capaces de manejar las cosas y la ayuda de estos especialistas nos sirven a entender sobre todo el por qué. Entonces sí hay que reforzar mucho que nuestra infancia y cómo nosotros manejemos con nuestros hijos es importante. Y eso, te lo juro, yo quería tener miles de hijos y cuando entendí la importancia de la salud emocional, así un hijo, no es fácil tener un hijo, no a nivel económico, sino físico, emocional, y sí hay que cuidar todos esos aspectos. Pero más que nada yo siento que el emocional, Anita, porque yo platicaba el otro día con unas personas también que están dedicadas a esto de la psicología, la salud y todo esto, cómo muchas veces como papás no entendemos, ¿no? Que dices, es que ¿por qué mi hija se deja golpear o se deja maltratar? ¿O por qué mi hijo golpea o por qué maltrata? Pero no nos ponemos a ver la raíz de esto, que tal vez nuestros hijos vivieron en ese entorno y entonces al vivir en ese entorno ellos creen que es la forma de vida y esa vida es la que llevan sin conocer la raíz de lo que están viviendo y los papás tampoco tomamos conciencia de que si nosotros llevamos una vida bonita, en paz, de amor, esos niños van a crecer así y van a ser niños que van a decir, pero si yo no viví esto con mi papá, un niño por ejemplo, una mujer que nunca fue maltratada por sus papás, es muy difícil que se deje maltratar por alguien. Exacto. Y un hombre que ve que su papá o su mamá son amorosos, que el papá nunca le falta el respeto a la mamá, también es difícil que ese hombre maltrate a una mujer y viceversa, ahí se va dando. Sí, es como tú dices, hay que cuidar mucho las acciones que tenemos como papás, a veces hasta como tías, ¿no? Porque yo siento que los mensajes que le doy a mi sobrina es como tratar hasta yo de trabajarlos porque le estoy dando un mensaje, entonces si yo no soy recíproco y congruente con lo que le estoy diciendo, ¿qué pasa? Ella no me va a creer, ¿no? Entonces tengo que trabajar mucho esta parte y como yo te digo, un niño, tener un bebé emocionalmente hablando ya es muy difícil.
Y sí hay que trabajar en mucho este punto de como papás, entender que igual nosotros tenemos emociones que se pueden manejar de cierta manera, pero si seguimos descargándonos en el niño, lo que vamos a provocar, pues es que ellos sigan ciertas conductas, y si no se les explicamos las cosas de manera que ellos logran entender, nunca lo van a hacer. Entonces van a seguir una vida porque yo vi que mamá era así, pero nunca entendí por qué. Entonces sí es algo que como se tiene que abordar de manera consciente con los papás, ¿no? Y sobre todo, no somos perfectos, o sea, ningún ser humano es perfecto. Y es válido decir, bueno, voy al psicólogo porque quiero ser mejor persona y quiero crear los problemas, y así como hay psicólogos, hay psicoterapeutas, y así se derivan varios, ¿no? Entonces yo creo que es un punto importante. Sí, la verdad es que es un punto muy importante. Anita, me decías que tenías por ahí un cuento, que antes de irnos, porque ya estamos a punto de terminar, que sí me gustaría que nos platicaras estos puntos de algo que me decías por ahí, unos puntos que tenías sobre esto. Los que te leí anteriormente los saqué de ahí, pero se puede manejar. Te voy a leer como si fuera el cuento, ¿vale? A ver, dale. Vamos a simularlo porque lo tengo en mi celular y te digo que lo subí a mi página de Facebook, pero me lo quitaron, no sé por qué me lo quitaron, pero te voy a tratar. Derechos de autor, creo. Creo que sí, pero era algo importante y voy a tratar de darle información, ¿no? Puedes explicarle que el coronavirus es una enfermedad que se da como la gripa, como el dengue, como las que han existido, ¿no? Que el virus al entrar a tu cuerpo, ¿qué te causa? Una enfermedad. ¿Ok? Que esa enfermedad que está pasando ahorita no es muy grave para todos. Es nueva y los científicos pues están aprendiendo a cómo hacerlo, ¿ok? Es grave, sí, para ancianos, enfermos y bebés. Sin embargo, los niños hay que cuidarse mucho para que tratemos igual de no contagiar a personas así que estén expuestas, como los abuelitos, como sus mamás, como los bebés que tengamos en casa. Se contagia, es un virus que se contagia por gotitas y es muy chiquitito, entonces de repente cuando tosemos o cuando estornudamos, por eso la importancia del tapabocas, ¿no? Puede contagiar a otro, ¿no? Entonces es importante lavarnos las manos, puedes sentir miedo, es muy normal, pero si cooperas con los cuidados que a ti te tocan, estarás seguro. Y bueno, 3 pasos que debemos de hacer todos los niños para que afrontar esta situación de manera buena y satisfactoria es quedarnos en casa, lavarnos las manos bien y frecuente, pues los virus son muy chicos y aunque no lo seas, pueden estar en tu mano. Y bueno, evitar tocar nuestra cara, que son vías donde el virus puede entrar muy fácilmente. Entonces digo, esos son como que lo que pude agarrar el cuento. Desafortunadamente me lo quitaron y es algo que te quería enviar para las mamás. Pero sí, y sea perfecto para que las mamás lo puedan compartir con los niños. Exacto. Y los papás, porque no nada más mamá y papá. Exacto, y es parte del vínculo, ¿no? De estamos aquí, somos una familia, te estamos explicando y juntos saliremos de esto, pues bien, ¿no? Si seguimos los cuidados y todo, no pasa nada. Así como le estoy diciendo, es la manera correcta y no alarmarlos. Es decir, es una enfermedad, es un virus que se contagia por saliva, mi amor. Entonces, ¿qué pasa? Si por eso hay que lavarnos las manos, pues utilizamos el tapabocas para tratar de que ellos no entren a estas vías de nuestra cara y pues nos contagien y tengamos esta enfermedad, que es algo realista. Entonces, si se maneja así de manera segura y como yo le estoy diciendo a los niños, van a estar conscientes, sin emociones desastrosas, en vez de decir, es que tápate, ¿por qué sales? Te van a matar, ves que el virus va a llegar, entonces te va a morir tu boca, te vas a dar respiración. Entonces es como el niño, mucha información, ¿no? No, fíjate que cuando yo le pregunté, le dije a mi hija, la niña ni siquiera sabe qué es morirse. Y me dice mi nieta, sí, Ata, porque me dice, sí, Ata, morirse es así. Y yo, y ahora sus ojos se caen, ¿no? Eso es morirse. Exacto, y digo, tiene la idea, pero sí, no son conscientes, ¿no? Pero imagínate, le vendes la idea que si no utilizas un tapabocas, se muere, un ejemplo, su mamá o alguien así. Imagínate qué responsabilidad y tensión debe tener en ella misma decir, ay, voy a utilizar todo el tiempo, hasta dormida, ¿no? ¿Por qué? Porque estamos alimentando esa angustia y esa ansiedad. Entonces, pues te digo, hay que abordarlo y bien, de manera consciente y con un tono de voz y que sea una persona segura, ya sea mamá, papá, los dos, platicarlo antes y decir, a ver, ¿cómo lo vamos a hacer?
qué información hay para que nosotros o yo le pueda decir al niño de manera segura qué es lo que está pasando y sea consciente de esto. Claro. Anita, por último, ya para despedirnos, ¿cómo crees que los niños deban de ahorita, que ya cuando acabe todo esto, porque en algún momento va a acabar, que esperemos que ya sea muy pronto, sí, cómo deben de enfrentar la salida? Por ejemplo, al volver a regresar a clases, el volver a convivir con sus amigos, cómo deben de enfrentarlo, porque para ellos va a ser así como esos, no sé, esos animalitos que están encerrados, todos a la calle, ¿no? Sí. Así va a ser. Entonces, ¿cómo podemos prepararlos para esta salida? Yo creo que, bueno, siendo o quitando el toque de queda que nos conlleva, ¿no? Que como tú dices, esperemos que Dios quiera sea pronto, sí decirles que hay que seguir con los cuidados. Obviamente en las escuelas me imagino que van a seguir con el gel antibacterial, con los cuidados necesarios, si es que se llegara a entrar o a tener salidas en el malecón. Digo, sí podemos salir, pero cuidándonos, ¿no? Siempre con responsabilidad, con el amigo, pues tal vez sea el momento, ¿no? Ya la información que se maneje, ¿no? La verdad es que no puedo estar como que muy futurista y decir, pero si no hay ningún problema, sé que se va a dificultar hasta la escuela, ¿eh? De repente, mamá, sí, es que en casa yo dormí y veía, ¿no? Es que prefiero estar en casa y va a ser una batalla para las mamás terribles, sí, y para la familia. Pero yo creo que con este tiempo de como nos adaptamos ahorita, lo van a hacer ellos, porque mientras yo siempre recalco, le expliques las cosas al niño de manera correcta, él se va a adaptar con resiliencia. Pero si de repente no hay esa explicación y lo mando al ruedo, pues el niño no va a saber qué hacer. Entonces, sí, yo les recomendaría, sí van a haber salidas, sí van a haber esta nueva parte de regresar al mundo, pero con responsabilidad, poco a poco ir quitándonos esa parte del tapabocas, etcétera, pero hasta que los medios y los informantes nos digan ya pueden, ¿no? Entonces sí puedes convivir, pero con responsabilidad, o sí podemos ir al malecón o ciertas cosas, pero hay que seguir con las manos, con el gel antibacterial, porque estamos en el proceso de desintoxicarnos, ¿no? O sea, con el virus y todo lo que conlleva. Así como poco a poco nos fuimos, ahora sí que guardando, poco a poco vamos a ir saliendo. Así es un proceso, ¿no? Lleva su tiempo, así como nos costó trabajo a nosotros, a ellos igual y a todos, ¿no? De repente, como tú dices, no solo los niños, nosotros mismos vas a querer, vamos, ¿no? Pero hay que estar sí, pero hay que estar conscientes de que sí, tal vez se fue un porcentaje de este virus, pero va a continuar un mínimo. Entonces sí hay que ser adultos y niños responsables y dejarles ese mensaje a ellos, hasta los adolescentes, ¿no? Que van a querer destramparse y todo, pero hay que, o sea, entenderlos, escucharlos y sobre todo decirles de manera correcta y con las palabras idóneas a ellos. Saber guiarlos, Anita. Exactamente, mejores palabras no puedes decir. Anita, muchas gracias por esta plática. Me encantaría seguir platicando contigo, pero el tiempo se nos acaba. Te agradezco mucho, mucho que nos hayas permitido de verdad poder platicar contigo, y yo quiero que le dejes un mensaje a los niños, así con esas palabras de amor que siempre tienes para todos. Bueno, unas palabras que les voy a decir, que son niños valientes, del hecho de estar en casa y adaptarse, los admiro mucho a ellos más que nada porque sus energías y todo lo están ahí derivando a ellos mismos con las tareas, sino valientes en adaptarse a este mundo diferente de tomar clase. Les digo que ahorita es una situación que a todos nos fue inesperada y todos sentimos miedo. Pero bueno, como decía el cuento, hay científicos que están en pro de esas soluciones y hay que esperar un poquitito más para que nosotros ya podamos estar seguros y salir y hacer y jugar al parque y todo lo que queramos, pero con responsabilidad. Son niños valientes y yo les pido a los papás que los consientan muchísimo y que hagan esas vías de tiempo de calidad y sobre todo aprovechar pues para jugar con ellos, que a veces como papás o por el trabajo y todo no tenemos el tiempo. Entonces vamos a ver lo positivo de este COVID, que es estar con nuestros hijos y convivir el tiempo de calidad con ellos, ¿no? Que a veces no tenemos. Muy bien, Anita, muchas gracias por esas palabras, por ese mensaje para todos los niños. Gracias a toda la gente que nos está viendo, toda la gente VIP.
a mi invitada de lujo VIP y obviamente gracias a ti. toda la producción, a toda la producción que está atrás de todo esto. Le agradezco mucho, un beso a todos, bendiciones. Gracias Johnny, gracias Perla y gracias a todo el equipo de la plataforma Al Aire por compartir y por estar aquí con nosotros y todos los que nos dejaron su mensajito, ahorita les contestamos. Les mandamos un beso enorme, un abrazo para ti, Anita, grande, enorme, te quiero mucho. Eres una reina. Cuídense mucho, quédense en casa. Claro que sí. Besitos. Gracias. Hasta luego. Nosotros estamos arriesgando nuestra vida para salvar la tuya. Por tu seguridad, la de tu familia y la de todos, por favor, quédate en casa. El coronavirus no es un juego. Es una pandemia que a nivel mundial está matando a miles de personas. Es momento de unirnos. Hoy todos nos necesitamos. Necesitamos de tu ayuda. Necesitamos sumar esfuerzos. Necesitamos que tú te quedes en casa. Nosotros seguiremos salvando vidas. Pero por tu salud, la de tu familia y la de todos, ayúdanos. Quédate en casa. 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 Quédate en casa.